A la hora de publicar un juego de mesa existen varias alternativas. Quizá la más conocida es la editorial, pero también está la autopublicación, donde es el autor o autora que se hace cargo de todos los pasos a seguir dentro del proceso, desde la creación del juego hasta que llega a las ludotecas. Y ese es el caso que tenemos el día de hoy con Medianocte Exploración. Esta copia llega directamente desde su autor, Mario Sánchez, y es el auspiciador de este video. Y en esta propuesta vamos a encontrar diferentes modos de juego con componentes muy simples, un nivel de interacción bastante adecuado e incluso la posibilidad de jugarlo de forma competitiva o cooperativa. Vamos a conocerlo. Aquí tenemos los componentes de Medianocte Exploración, que está hecho para 1 a 6 jugadores, donde el objetivo va a depender del modo de juego, pero en general es sobrevivir. Sobrevivir de forma cooperativa o en el modo competitivo ser el último en pie. Un equipo de 4 integrantes realizó este juego, así que felicitaciones y mucho éxito con el lanzamiento. Tenemos el respectivo reglamento con hartos detalles con sus cartas y también un contexto de una historia que está ocurriendo aquí en el espacio. Mezcla un poco quizás lo medieval con la ciencia ficción, así que un punto de encuentro bien interesante. Si bien son 3 modos de juego, tienen muchos puntos en común. Aquí se ve la descripción de cada carta, sus características, el concepto por ejemplo de agotado, que vamos a ir viendo paso a paso. Pero en general, los 3 modos de juego tienen hartas similitudes, un modo campaña incluso para quienes quieran disfrutar un desafío un poco más alto. En esencia hay 3 tipos de componentes, tenemos las cartas, tenemos los dados y tenemos las fichas. Vamos con las cartas, que son quizá la parte más atractiva, que están separadas de esta forma por una razón en particular. Primero tenemos personajes y cada personaje está acompañado de 4 cartas, distintas habilidades, armas, cosas que vamos a ir viendo en detalle. Después tenemos 3 tipos de cartas que comparten el mismo fondo, donde están primero los eventos, que pueden ser positivos, negativos o neutrales según el color que se ve. Los amarillos son positivos, los rojos son negativos y los grises neutrales. Y también se diferencian por el sello que tienen aquí al centro. Esta nave indica que es positivo, las garras que es negativo y si no tienen nada es que es neutro. Después tenemos cartas de objetos con diferentes armas también y diferentes formas en las cuales vamos a poder interactuar entre jugadores. Y finalmente los astralis, que son los enemigos de este juego, que tienen características muy similares a nuestro personaje. Vamos a ver en breve la estructura de cada carta, pero ya se podrán estar imaginando de cómo funciona esta mecánica de juego. Vamos a estarnos enfrentando a estos monstruos, explorando distintos rincones de una nave abandonada y especialmente derrotando al jefe final. Son 3 cartas de jefe final, vamos a usar siempre una por partida. Y también cuenta con una baraja personal de jefe final. Obviamente son habilidades mucho más catastróficas que vamos a estar explicando en breve. Tenemos 8 dados en total, de los cuales 6 tienen números del 1 al 10. Un dado con números del 1 al 6 y un dado, que es el dado mágico, con números del 1 al 3 y algunos símbolos. Esos símbolos puede que sean positivos, negativos, ahí vamos a ir viendo cómo funciona. Finalmente tenemos fichas también, donde vamos a encontrar estas fichas rojas que son fichas de daño, fichas verdes que son fichas de veneno, fichas de energía en este color azul con una estrella al centro, varias fichas de habilidades de personajes, por eso tienen diferentes símbolos relacionados con nuestro personaje, y algunas fichas de estado que vamos a ir utilizando durante la partida. Entonces, como decía, son 3 modos de juego, pero tienen varias cosas en común. Quizá lo más importante es conocer la estructura de cada carta, iniciando por el personaje. Si se fijan, tiene varios números repartidos en diferentes zonas con diferentes colores. En la esquina superior izquierda encontramos un número que representa la armadura. Más abajo tenemos la destreza, la fuerza y la voluntad, que tienen que ver mucho con ciertas habilidades de diferentes cartas. Y en la esquina inferior derecha tenemos nuestra vida. Y como se podrán imaginar, si ese número llega a 0, vamos a quedar eliminados de la partida. Y depende del modo de juego, puede que todos quedemos eliminados. Así que harta atención con ese número. Las cartas de enemigo muestran algo muy similar. También tienen aquí una armadura, pero también tienen un valor de ataque. Ese número tiene que ver más que nada con cuántos dados van a lanzar cuando nos ataque. Y evidentemente hay ciertas formas en las cuales nos puede hacer daño, nos podemos proteger, el enemigo también se va a proteger, hartas cosillas interesantes ahí ocurriendo. Y también en la esquina inferior derecha tiene la vida máxima de cada uno de estos astralis. A diferencia del jefe final, que si se fijan en la parte de acá abajo no tiene un número. Eso porque su vida depende del modo de juego y la cantidad de jugadores, así que ya lo vamos a estar revisando. Las cartas de objeto están compuestas primordialmente por un objeto que describe directamente su habilidad, pero también vamos a encontrar armas, y las armas tienen 3 características. Pueden ser de combate cuerpo a cuerpo, a distancia o de área.
Y aquí ocurre algo similar a este número que veíamos acá de los enemigos. Esa es la cantidad de dados que vamos a lanzar cuando utilicemos esa arma. Por ejemplo, este jugador de aquí tiene un arma con un valor de 2. Eso quiere decir que va a lanzar 2 dados cuando ataque. Así que ahí vamos a ir revisando cada uno de los conceptos. Y las cartas de evento muestran aquí un texto que tiene que ver con un poco de contexto a la historia. Y aquí abajo la habilidad que va a realizar. Algunas cartas también tienen estos símbolos en la esquina al lado del número, que tienen que ver más que nada con los distintos modos de juego y las formas de jugar la campaña. Pero esa es la estructura general de cada carta. Además, en cada modo de juego, cada jugador va a elegir a un personaje, y ese personaje puede ser elegido por un lado u otro. Tiene un pequeño cambio de género, ahí ustedes pueden elegir al que más les acomode, pero siempre vamos a elegir a un personaje y sus 4 correspondientes cartas, seamos 1, 3 o 6 jugadores. Entonces ahí están los 6 personajes que tenemos para elegir. Este personaje va a quedar frente a nosotros y estas cartas van a quedar aquí a su lado. Y vamos a formar una zona de juego que se denomina como zona aquí al frente del personaje, porque según las cartas que aparezcan puede que queden en esta zona, en una zona aliada o una zona enemiga, y ahí vamos a ir revisando esos conceptos. Pero esta es la estructura básica de cada modo de juego. Dicho eso, nos vamos al modo exploración. Muy bien, primer modo de juego entonces, el modo exploración. Vamos a simular una partida para 3 jugadores, así que cada jugador tiene aquí a su personaje con sus respectivas cartas boca arriba. Vamos a formar las barajas de exploración y para ello vamos a separar las cartas según las vimos al principio. Baraja de Astralis, baraja de eventos y baraja de objetos. Y además dejamos aquí a un lado las cartas de jefe final. Lo que vamos a hacer es tomar 6 cartas de cada montón más 2 cartas por cada jugador. En este caso, como somos 3 jugadores, tomaríamos 12 cartas de cada una de las 3 barajas. Esas cartas las vamos a juntar en un solo montón y además vamos a añadir al azar a uno de los 3 jefes finales. Vamos a formar una sola gran baraja, vamos a revolver, revolver, revolver y vamos a formar 3 montones de un tamaño similar. Uno de los montones evidentemente va a tener una carta más, pero esa es la forma en la cual se setea. Si fuésemos por ejemplo 4 jugadores serían 14 cartas. Y después de que todas forman una sola gran baraja, vamos a dividirla en 3 montones. Así que hacemos eso rápidamente. Ya con las 3 barajas formadas y al alcance de todos los jugadores, estamos listos para empezar. ¿Cómo funciona el juego entonces? Por turnos vamos a seleccionar diferentes acciones y vamos a intentar derrotar al jefe final. Si derrotamos al jefe final, somos declarados ganadores, pero si en cualquier momento del juego uno de nosotros es derrotado, todos perdemos la partida y se declaran ganadores los enemigos. Y el turno de cada jugador es bastante simple. Está dividido en diferentes fases y la primera, que es opcional, es usar o entregar alguna carta de objeto. Recuerden que barajamos varios objetos aquí, así que si los tuviese a mi disposición podría o usarlos o entregarlos, recordando que este modo es cooperativo. Y después, en segundo lugar, podemos usar cualquier cantidad de objetos que no sean armas. Después de eso pasamos al tercer punto y ahí tenemos que elegir una de las siguientes posibles acciones. Primero, usar un arma. Recordando que usar un arma implica lanzar esa cantidad de dados. Si no tengo a nadie frente a mí, lamentablemente no tengo a nadie a quien atacar. Pero probablemente más adelante van a aparecer enemigos, así que ya vamos a explicar cómo funciona el ataque. Después podría usar una asistencia y aquí aparecen 2 conceptos nuevos, el de girar y el de agotar. Por ejemplo, este jugador de aquí tiene esta carta de asistencia que dice que elige un aliado o a mí mismo y curo un dado mágico. En tal caso lanzo el dado y me recupero esa cantidad, que ya la vamos a ir viendo en detalle. Pero si decidí usar esa carta, la voy a girar de esta forma. Pero también lo que podría ocurrir es que en lugar de girar algunas cartas tengamos que agotarlas. Y agotarla significa girarla en 180 grados. En el borde izquierdo de la carta se nos muestra una G cuando debe ser girada y una A cuando debe ser agotada, para que tengamos ahí el recordatorio siempre. Después, más adelante van a poder volver a ser ocupadas estas cartas cuando descansemos, pero la carta girada demora un turno en volver a estar disponible, mientras que la agotada demora 2. En un turno se gira y después en la siguiente acción de descanso ahí vuelve a estar disponible. Básicamente para no tenerla tan disponible tanto tiempo, porque la carta que se agota suele ser una habilidad mucho mejor. Pero esto lo van a ver en varias cartas e incluso por habilidades algunos enemigos pueden ser agotados. Y cuando están agotados no nos atacan, así que también nos conviene. Pero en este caso usar una de estas asistencias involucra girarla o agotarla, según lo que diga cada carta. Otra posible acción que podemos hacer es usar nuestra acción final. Pero usarla implica una condición. Cada vez que yo derrote a un Astralis voy a ubicar una ficha de energía sobre esta carta.
y recién cuando tenga 3 fichas, ahí puedo usarla, descarto las fichas, aplico su habilidad y el juego sigue su curso. Nunca puedo tener más de 3 fichas sobre esta carta, así que no se usa tan frecuentemente, pero ténganla ahí en consideración porque son habilidades bastante buenas. Finalmente, la cuarta posible acción dentro de este tercer paso es explorar. Y explorar es tan simple como revelar la carta superior de alguna de las 3 pilas que están aquí al alcance. Ahora, antes de robar cartas, cuando hago la acción de explorar, voy a poder descansar mis cartas. Recordando que cuando sean usadas van a ser giradas, entonces supongamos que esta carta está aquí. Voy a hacer la acción explorar, entonces voy a descansar y ahora robo una carta. Suponiendo que esta carta estuviese girada en 180 grados, descansar implica girarla en 90. Y así transcurre el juego. Entonces, elijo uno de los montones y revelo una carta. Y pueden pasar varias cosas. Primero que sea un evento, que sea un objeto, que sea un Astralis o que sea el jefe final. Y en base a eso se resuelven de diferentes formas. Por ejemplo, el evento es tan simple como leer su acción y ejecutarla. En este caso es una acción que me cura 3, pero no tengo daño, así que no pasa nada. Esto simplemente se descarta. Otra posible acción, vamos a ir aquí buscando por mientras en la baraja, es que aparezca un objeto. Por ejemplo, este objeto de aquí. Este lo lleva a mi mano directamente y más adelante voy a poder usarlo o incluso entregárselo a otro jugador para que lo use. Recordando siempre que esta parte es cooperativa. Y cuando se complica el juego es cuando aparece un Astralis, que son estos enemigos. Recuerden que tienen este borde rojo y características muy similares a la de nosotros. Cuando aparece uno de estos enemigos, muy importante, va a quedar frente a mi zona de juego. En este caso, si jugase el jugador que está aquí en verde y roba esta carta queda aquí, al frente. Y cada vez que tenga enemigos al frente, voy a ser atacado por estos enemigos. Y ahora podemos ver la forma de ataque. Vamos a atacar primero a este enemigo que es un poco más débil para no complejizar el ejemplo. Y vamos a revisar sus números. Primero, dice que tiene 6 de armadura, tiene 1 de ataque, diferentes valores de fuerza, destreza y voluntad, y también 4 de vida. Entonces, supongamos que es mi turno y voy a atacar a este enemigo. Voy a elegir una de mis armas, nunca puedo tener más de 2 armas en mi poder, y voy a atacar. Voy a lanzar esa cantidad de dados, que tienen que ser los dados de valor 10. Y en este caso debo cumplir el siguiente requisito, que el resultado del dado sea igual o superior al de su armadura. Cada vez que logro eso, le hago daño. Entonces voy a atacarlo, lanzo ambos dados, resulté un 5 y un 2, ningún número es mayor, así que no le hago daño. Pero supongamos que me salió un 8 y un 5. Este 5 no le hace daño, pero este 8 sí le hace daño. Y en tal caso le pongo aquí un contador de vida. Si hubiese ocurrido que me salían 2 8 o un 8 y un 10, por ejemplo, como ambos valores son superiores a 6, en este caso recibe 2 de daño. Y así voy a poder atacarlo hasta que sea eliminado. Pero esa es la forma tradicional en la que se resuelven los ataques. Lanzo la cantidad de dados que corresponda según el arma que utilicé. Y espero que ese valor sea mayor al de la armadura. Otras cartas tienen diferentes habilidades o incluso dependen de otros valores. Por ejemplo, este cuando ataca con el dado mágico, que es este de aquí. Entonces se puede lanzar y si aparece el 1 va a ser 1 de daño, si aparece el 3 va a ser 3 de daño. Y además tienen ciertas habilidades. Habilidades que le permiten volver a la vida, regenerarse, ciertas condiciones para no recibir daño. Van a encontrar hartas habilidades. Pero esta es la esencia del ataque y la defensa. Y más importantemente aún, cuando termina mi turno, si tengo enemigos frente a mí, me van a atacar. Y me van a atacar en orden de izquierda a derecha, todos los enemigos. Entonces, en este caso, este personaje me ataca con un dado. Yo voy a lanzar el dado por el enemigo, va a aparecer un 4, mi armadura es de 8, no me hace daño. Supongamos que efectivamente lo lanzó y fue un 10, lamentablemente recibo 1 de daño. Y así puedo ir acumulando algunas fichas. Si bien cada jugador empieza con 2 armas, más adelante durante la partida puede que aparezcan más armas. Y en tal caso siempre voy a reemplazar una de las que tengo por esta nueva arma. Y ahí tenemos 3 tipos de ataque. Uno que es el cuerpo a cuerpo, que me deja atacar a cualquier enemigo que tenga frente a mí. Después está a distancia, que permite atacar a otros enemigos de otras zonas de juego, recordando que es un juego cooperativo. Y finalmente la de área, que suele tener un rango de ataque mucho más amplio. Ahora, ¿qué es lo que va a ocurrir durante el transcurso de este juego? Es que eventualmente va a aparecer el jefe final. Y el jefe final funciona de una forma similar, pero distinta. Se está escondiendo aquí el jefe, vamos a encontrarlo. Aquí está. Si se fijan, su vida está en 0. Eso es porque tiene una base de 2 más 3 por cada jugador en juego. Somos 3 jugadores, tiene 9 de vida más 2 base, 11 de vida. Y además está acompañado de una baraja.
Así que en lugar de lanzar dados para atacarnos, vamos a revelar la carta superior de la baraja del enemigo. Y estas habilidades, como se podrán imaginar, son un poquito más peligrosas que las otras. Por ejemplo, esta de aquí, paralizar. Dice, haz 3 dados de daño. Por cada 10 no evitado, el oponente agota una acción. Luego mueve a la zona del siguiente jugador. O sea, además va a estar atacando a otros jugadores. Otra carta, por ejemplo, Caronte. Dice, haz un dado mágico de daño a cada oponente. O sea, lanzamos este dado y si sale el 1, todos recibimos 1 de daño. Si sale el 2, recibimos 2 de daño. Si sale este símbolo, estamos a salvo. Pero esos son algunos ejemplos de lo que podría aparecer aquí. Y ese es el modo exploración. Vamos a ir sacando cartas, vamos a ir derrotando enemigos, vamos a usar diferentes habilidades, armándonos con diferentes equipos, curándonos la vida que hayamos perdido para evitar llegar a 0, hasta que ocurra una de 2 posibles situaciones. O uno de nosotros llega a 0 y todos perdemos, o derrotamos a este jefe. Si lo derrotamos, somos declarados ganadores y ganadoras. Ahora, para este modo hay una campaña también sugerida dentro del manual que va a implicar utilizar ciertas cartas. Hay algunas que tienen ciertos asteriscos, hay algunas incluso que si jugamos en modo solitario deben ser eliminadas de la baraja, pero en general vamos a encontrar diferentes formas en las cuales vamos escalando en la dificultad, que por cierto está diseñado para 1 a 4 jugadores. Pero ese es el modo exploración. Nos vamos ahora al asimétrico. En el modo asimétrico, lo que ocurre es que un jugador va a asumir el rol de jefe final y se va a enfrentar a los demás jugadores. Y el objetivo de los demás jugadores es derrotar al jefe final, pero el jefe es intentar derrotar a estos jugadores. En este caso vamos a formar 2 barajas, así que vamos a volver a nuestras cartas de Astralis, a nuestras cartas de evento y a nuestras cartas de objeto. Pero la baraja del enemigo tiene una estructura muy distinta. En este caso vamos a tomar las cartas de evento y vamos a separar los eventos positivos de los eventos negativos. Los neutrales no se usan y vamos a seleccionar 10 eventos negativos al azar que van a formar parte de la baraja del enemigo. Y además vamos a tomar 20 astralis y vamos a revolverlos todos en una sola gran baraja. Hay una carta que no vamos a usar, por cierto, que es el pergamino de confusión, y revolvemos todo y lo dejamos al alcance del enemigo. Aquí el enemigo, en lugar de recibir cartas de personaje, va a recibir 5 cartas de su baraja, las que tienen en la parte de atrás estas garras, y las va a dejar a su alcance. Después, para la baraja de los demás jugadores, vamos a tomar 3 eventos positivos por cada jugador y 7 objetos por cada jugador. Eso va a formar una sola gran baraja, que es la que va a utilizar el equipo que se enfrenta al enemigo. Así que seleccionamos esas cartas y formamos una baraja. Ahora, para iniciar, el enemigo va a tomar 8 cartas desde su baraja, las va a dejar en su mano, y va a tomar fichas de energía. Va a tomar una ficha de energía más 2 por cada jugador. Como estoy enfrentándome a 3 jugadores, tomaría 7 de estas fichas. Y las voy a dejar aquí al alcance. Ahora, el enemigo funciona de forma distinta, y aquí cobra relevancia el número que tiene cada carta. Si yo quiero jugar alguna de estas cartas, debo pagar ese coste en energía. Y puedo jugar las cartas que yo quiera siempre y cuando me alcance esa energía. Entonces, por ejemplo, en un turno podría gastar 3 energías para jugar ese Astralis. Y además gastar otras 3 energías para jugar ese evento. Y yo decido hacia quién va dirigido. Recordando que todos los eventos de la baraja de este enemigo son negativos para los jugadores. Así que harto ojo. Después también puedo atacar con mis Astralis, siempre pagando una energía por cada Astralis con el cual estoy atacando. Y funciona de la misma forma el ataque. Elijo un jugador, lanzo la cantidad de dados que corresponda, intento hacerle daño, si me atacan tengo un número que deben superar y así. Y en este caso, cada vez que ataque voy a girar a los Astralis con los que ataque. Ahora, recuerden que el jugador que está haciendo de enemigo recibió 5 cartas al principio de la partida. Eso porque estas cartas pueden ser usadas por su habilidad y para recuperarnos. Aquí supongamos que estas cartas están aquí frente al jefe, las dejé fuera de cámara más que nada para no saturar, y tienen las habilidades que correspondían al mismo modo de exploración. Entonces, en mi turno, en lugar de bajar una carta, pagar energías para atacar, puedo hacer mi segunda posible acción, que básicamente consiste en elegir una de mis cartas no giradas, girarla, usar su habilidad y además robar cartas hasta tener 8 nuevamente en la mano y recuperar los astralis que ya habían atacado. Así de esta forma puedo seguir atacando con ellos durante el transcurso del juego. Después eventualmente voy a usar mis 5 habilidades y si es que estuviesen ya todas usadas, voy a poder descansar nuevamente, hacer esta acción similar a la exploración y voy a poder volver a utilizarlas más adelante. Así que el enemigo va a estar constantemente usando habilidades, robando cartas y así.
Así que enfrentarse a este enemigo no es tan fácil como parece. Ahora, las acciones de los demás jugadores van a funcionar de forma muy similar a la que vimos en el modo anterior. Inicia mi turno pudiendo cambiar objetos, después usando objetos y después haciendo una de las siguientes posibles acciones que tenían que ver con atacar, explorar, asistir o usar la acción final. Y lo importante tiene que ver con el tipo de ataque que tenga cada carta. Recuerden que cada carta tiene diferentes formas de ataque. La cuerpo a cuerpo indica que puedo atacar a cualquier enemigo en mi zona. En este caso no tengo enemigos en mi zona, así que puedo atacar directamente a los Astralis que estén aquí disponibles. Si no hubiesen Astralis, ahí recién puedo atacar cuerpo a cuerpo al jefe final. Si es a distancia, yo elijo si ataco a los Astralis o al jefe final, y si es de área, ataco a todos los enemigos. Ahora, recuerden también que estas cartas se van a ir gastando, y también puedo usar la acción explorar. Pero aquí el oponente va a recibir energía según la cantidad de cartas que fueron recuperadas. Si recuperé 2 cartas, el enemigo recibe 2 energías. Si recuperé 3, voy a recibir 3 energías. Y así. Y después de explorar, voy a tomar la primera carta de la baraja y pueden ocurrir una de dos posibles cosas. Elijo quedármelo, pero el oponente recibe esa cantidad de energía, o simplemente lo descarto. Así que hace mucho más difícil enfrentarse a este enemigo. ¿Y cómo termina este modo? Si el oponente derrota a solamente uno de los demás jugadores o los demás jugadores derrotan a este enemigo. Y su vida es 5 más 5 por cada jugador. En este caso tendría 20 de vida. Así que va a ser bastante desafiante. Y ese es el modo asimétrico. Ahora nos vamos al tercer y último modo, el modo duelo. En este modo duelo vamos a volver a varios conceptos que ya vimos y para empezar vamos a formar cada uno nuestra respectiva baraja. Vamos a tomar 10 cartas de cada una de las 3 barajas, los astrales, los eventos y los objetos. Pero también el juego nos da la opción de elegir esas cartas. Ahí ustedes pueden decidir si es que quieren elegirlo o hacerlo al azar. Y después de formada la baraja vamos a robar 5 cartas cada uno y las dejamos en nuestra mano. Aquí el turno de cada jugador está compuesto de 2 posibles acciones. La primera es usar 3 acciones disponibles en cierto orden. Y la segunda, explorar. Lo primero que puedo hacer es jugar una carta. Simplemente la dejo en mi zona de juego y activo su respectiva habilidad. Por ejemplo, voy a jugar un arma. Recuerden que ahora además voy a poder jugar Astralis, los cuales van a formar parte de mi propio ejército, por decirlo de alguna forma, y con los cuales voy a poder también atacar a mi enemigo. Así que primera acción, jugar una carta. Segunda acción, usar alguna de las cartas que tengo disponibles. Y la tercera acción, atacar con el Astralis. Y aquí el ataque funciona de una forma muy similar a como vimos en el modo anterior. Si yo quiero atacar con un arma cuerpo a cuerpo, puedo atacar solamente a Astralis que estén enderezados. Si es a distancia, puedo atacar al Astralis o al jugador. Y si es de área, los puedo atacar a todos. Ahora, por definición, los Astralis van a atacar siempre cuerpo a cuerpo, a menos que tengan un asterisco. En ese caso pueden atacar de la otra forma. Ahora, esas son las 3 acciones que puedo hacer en un primer lugar, o lo otro que puedo hacer es explorar. Y lo primero que hago es descansar todas mis cartas y después robar 2 cartas de la baraja. Y lo mismo, el primero que logre derrotar a su oponente se declara ganador o ganadora. Y eso es Media Nocte en sus 3 modos de juego. Vamos con los comentarios. Ahí tenemos entonces el juego Media Nocte. Comentario positivo en primer lugar. Me gusta la variedad en valores en las cartas. Hay algunas cartas que son muy fuertes, otras que no son tanto. Algunos eventos que son muy buenos, otras que no tanto. Entonces ese factor azar creo que le da un toque bastante interesante al juego. Segundo punto positivo, creo que si bien se presenta como un juego cooperativo, me gustó mucho el juego competitivo. Esto donde un jugador asume el rol del malo de la película y van a tener que intentar derrotarlo. Creo que es una forma de juego mucho más atractiva, al menos para los grupos con los cuales me desenvuelvo. Y dentro de todo está bastante bien equilibrado, así que creo que fue mi modo favorito de los 3. El punto negativo sí es que al menos en términos de manual, creo que me faltaron algunos ejemplos para poder entender algunas cosas más a detalle. Porque hay algunas habilidades o algunas situaciones muy puntuales que no siempre quedan del todo claras. Pero ahí hay que volver al manual y revisar algunos detalles o simplemente preguntar a través de redes sociales porque el autor está bastante activo y siempre les va a poder ahí a ayudar. Así que en definitiva me gustó Media Nocte. Probablemente lo vamos a estar jugando con un grupo de amigos muy pronto. Y especialmente este segundo modo de juego. Así que recomendado Media Nocte. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó o te fue útil, recuerda suscribirte para estar atento a todas las novedades que tenemos para ti. Muchas gracias también a los miembros del canal, quienes ayudan a que esta comunidad crezca mucho más. Nos vemos en un próximo video.